Hola a todos y todas, y bienvenidos a esta nueva historia de terror. Antes de empezar, los invito a comentar desde donde nos están viendo. Espero que disfruten de toda la historia. Ahora sí, comencemos con el relato. Hola, me llamo Martín. Tengo 29 años y soy profesor de matemáticas en un liceo público en Valparaíso, Chile. Y lo que voy a contarte, sinceramente aún me cuesta creerlo. Pasó hace casi un año, pero todavía hay noches en las que no puedo dormir. A veces, cuando cierro los ojos, siento el olor a tierra húmeda, a humo viejo, escucho esos susurros deformes que el viento traía entre los árboles. Esto que te voy a contar me cambió para siempre. Soy un tipo bastante tranquilo. Trabajo todo el día, vuelvo a casa, como algo rápido, corrijo pruebas y me acuesto agotado. La rutina me consume. Vivir en Valparaíso no es fácil. El ruido, la pendiente de las calles, el bullicio constante. Además, estos últimos meses estaba sobrepasado. Había tomado más horas de las que debía. El estrés, la presión de los apoderados, los problemas de algunos alumnos, todo me estaba drenando. Me sentía aislado. Mis amigos ya casi no me hablaban, y yo tampoco hacía el esfuerzo. Salvo Esteban. Esteban es uno de esos amigos que te conoce desde la infancia, y que aunque no hablen por meses, cuando lo haces, todo sigue igual. Una noche me escribió por WhatsApp. Me dijo que iba a ir a acampar al bosque de Quilpé, un lugar medio escondido, al interior, cerca de Limache, y que me vendría bien desconectarme. Anda conmigo, hermano. Llevamos una carpa, una fogata y unas chelas, y te aseguro que vuelves distinto. Yo al principio me reí. Le dije que no era mi estilo. Pero al día siguiente, después de otro día eterno de correcciones y alumnos gritones, acepté. Necesitaba aire, silencio, espacio. No sabía que eso que iba a encontrar en ese bosque no era lo que yo pensaba. Salimos un viernes por la tarde. Esteban pasó a buscarme en su camioneta. Cargamos las mochilas, la carpa, linternas, una estufa pequeña, comida. Todo estaba calculado para pasar una noche, nada más. Nos demoramos un poco, porque había llovido días antes y el camino estaba barroso. Cuando llegamos al bosque, ya era de noche. El bosque de Quilpé no es muy conocido. Ni siquiera tiene señalización. Son árboles altos, delgados, como palillos gigantes que se balancean con el viento. Todo huele a madera mojada, a musgo, a tierra viva. Estacionamos al borde de un pequeño claro y caminamos unos 20 minutos hacia el interior. Esteban conocía el lugar, o eso decía. Yo solo seguía sus pasos, confiando. Cuando armamos la carpa, ya había caído la noche completamente. El cielo estaba cubierto, no se veía ni una estrella. El silencio era total, pero no de ese que reconforta, sino de ese que incomoda. Un silencio denso. ¿No te parece que está demasiado callado?, le pregunté mientras tomábamos una cerveza al lado del fuego. Esteban me miró, sonrió y encendió un cigarro. Es el surpo. Aquí manda la naturaleza. Relájate. Hablamos un rato largo. Me desahogué un poco. Le conté que me sentía vacío, que el trabajo ya no me llenaba. Él escuchó como siempre, atento. Después de unas horas, el fuego ya se estaba apagando y la temperatura había bajado mucho. Nos metimos en la carpa. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un murmullo, lejano, como un susurro arrastrado. Pensé que era el viento, pero el sonido no se movía como el viento. Era más bien como si alguien hablara desde un punto fijo, muy lejos, apenas perceptible. Me senté en la bolsa de dormir. ¿Escuchaste eso?, le susurré a Esteban. ¿Qué cosa? Un susurro. Por allá y apunté hacia la parte más densa del bosque. Se quedó quieto un momento. Es el viento, Martín. Anda a dormir. Mañana te vas a reír de esto. Pero no pude dormir. Me giraba una y otra vez. Afuera, algo crujía cada cierto tiempo. Un crujido seco, como ramas rompiéndose, o pasos. Y ese susurro seguía ahí, constante. A las 3 o 4 de la madrugada, me quedé dormido. Y entonces soñé. Soñé con una mujer, de piel muy blanca, parada entre los árboles. Me observaba.
Sus ojos eran completamente negros. No tenía cejas, ni boca. Solo me miraba, inmóvil. En el sueño, yo trataba de moverme, pero no podía. Estaba atrapado, congelado, y ella se acercaba, muy, muy lento. Me desperté sobresaltado, cubierto de sudor, aunque hacía frío, y al abrir los ojos, la carpa estaba abierta, no mucho, unos 5 centímetros, suficiente para que entrara una corriente de aire frío, y justo al lado de la entrada había una marca, una huella pequeña, como de un pie descalzo, pero con dedos larguísimos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esteban, le susurré, tocándole el hombro. No respondió. Lo sacudí. Esteban, despierta. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que notó fue la carpa abierta. Se sentó de golpe. ¿Qué es eso?, susurró al ver la huella. Nos quedamos en silencio. Ambos sentíamos que algo, allá afuera, nos estaba observando. Y entonces, el susurro volvió, pero esta vez, más cerca, mucho más cerca. El primer indicio de que algo no andaba bien fue casi imperceptible. Mientras preparábamos la pequeña fogata, sentí una ráfaga de aire helado recorrerme la espalda, tan fría como el metal. Me estremecí, y sin pensarlo, me giré en dirección al bosque, donde los árboles parecían apretarse los unos contra los otros, como si quisieran esconder algo. Esteban me miró y preguntó si estaba bien. No quise sonar paranoico, así que solo dije que tal vez venía una noche fría. Cenamos en silencio, oyendo el crujido del fuego y el canto lejano de un ave nocturna. Las llamas proyectaban sombras que danzaban en las ramas. En algún punto, Esteban fue por más leña, dejando su linterna encendida en el suelo. Yo me quedé solo, mirando el fuego, tratando de encontrar algo de paz mental. No pasó ni un minuto antes de que escuchara pasos. Pero no venían del sendero por donde se había ido Esteban. Venían de la otra dirección. Lentamente. Hojas secas crujían, ramas se movían. Pensé que quizás era un zorro o un ciervo. Me quedé quieto, agudizando el oído. Lo que escuché no eran pasos de animal, eran pasos humanos. Alguien caminaba deliberadamente, arrastrando ligeramente un pie. Se detuvo a pocos metros de donde estaba sentado. Me incorporé, agarré la linterna de Esteban y apunté al bosque. Nada, solo árboles, ningún movimiento, ninguna silueta. ¿Esteban?, pregunté, con la garganta seca. Nada. Un sonido repentino me heló la sangre, un susurro. No como si alguien hablara directamente, sino como si el bosque respirara palabras. Un murmullo enredado entre hojas, un susurro que decía mi nombre, Martín. Sentí que las piernas me temblaban. Di un paso atrás y tropecé con una raíz, cayendo sobre una roca. Cuando volví a iluminar hacia adelante, vi algo. Por menos de un segundo, algo muy alto, muy delgado, parado entre dos árboles. Tenía brazos largos y oscuros, como ramas quemadas. La linterna titiló y se apagó. En ese momento, Esteban regresó por el otro lado, sonriendo y cargando leña. ¿Qué haces en el suelo? ¿Te caíste? Yo no podía hablar. Solo lo miré y luego apunté hacia el bosque. Allí había alguien, balbuceé. Esteban frunció el ceño. ¿Alguien? No hay nadie aquí, hermano. Estamos solos. Mira, no tomaste ni una cerveza y ya estás viendo cosas. Quise decirle que no era una alucinación, que había escuchado mi nombre, que había una figura ahí. Pero al girarme de nuevo, todo estaba igual. Silencio, oscuridad, árboles inmóviles. Volvimos al fuego. Intenté parecer normal, pero el miedo no me abandonó. No dije más. A Esteban lo noté algo tenso también, aunque intentaba disimular. Dijo que después de comer podríamos meternos a la carpa, que la noche estaba muy cerrada. Cuando nos acostamos, me costó dormir. Afuera, el bosque crujía. El viento parecía susurrar en todas direcciones. Y entonces lo escuché de nuevo. Martín, vuelve. Me incorporé de golpe. Esteban dormía profundamente. Abrí ligeramente la carpa y miré hacia afuera. Nada. Pero el aire estaba denso, cargado,
como si algo invisible me envolviera. Y ahí, en el límite del claro, vi la silueta nuevamente, inmóvil, mirándome. No podía ver un rostro, pero podía sentir su mirada. Sentí que mis pensamientos se deslizaban como si no me pertenecieran del todo. Una voz en mi cabeza me decía que saliera, que lo siguiera, que era hora de volver. ¿Volver? ¿A dónde? Me encerré de nuevo en la carpa, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. Tapé mi cabeza con el saco de dormir y esperé que llegara el amanecer. Desperté con la luz del amanecer, filtrándose entre los árboles. Me dolía la espalda por dormir mal y la cabeza me latía con un peso extraño. Esteban ya estaba afuera, calentando agua para el café. Su actitud era más seria. Algo en su expresión me dijo que no había dormido bien tampoco. ¿Dormiste?, le pregunté, mientras salía de la carpa. Me miró y dudó un segundo. Poco. Soñé cosas raras, dijo. Luego evitó el tema. Hoy podríamos explorar un poco hacia el sur del claro. Hay una quebrada con una vista bonita. Yo no quería alejarme más del sendero, pero tampoco quería parecer paranoico. Así que acepté. Caminamos casi una hora, entre árboles altos y húmedos. El lugar tenía una belleza inquietante. Todo parecía antiguo, como si el bosque no hubiese sido tocado por el tiempo. En algunos puntos el musgo cubría los troncos como una piel viva, y el sonido de nuestros pasos era tragado por una especie de silencio profundo, casi sagrado. Fue Esteban quien lo encontró. Estaba semioculto tras unas raíces retorcidas, una estructura de piedras, como un pequeño altar cubierto de líquenes, con símbolos tallados que no reconocimos. En el centro había un montón de huesos pequeños y una figura de madera, humanoide, con los brazos exageradamente largos y la cabeza tallada en punta. Nos miraba, aunque no tenía ojos. ¿Qué crees que es esto?, preguntó Esteban, con la voz apenas audible. ¿Una especie de tótem, quizás?, respondí, sintiendo una presión en el pecho. Esto no estaba aquí la última vez que vine. Te lo juro. Me agaché para ver los símbolos. Uno de ellos se parecía a una espiral con una línea cortada. Me provocaba un mareo extraño mirarlo demasiado rato. Entonces noté que, en la parte inferior del altar, alguien había tallado nombres. Mi sangre se heló. Uno de ellos era el mío. Martín Silva. Retrocedí de golpe. ¿Qué es esto, Esteban? No lo sé, dijo, claramente perturbado. Te lo juro que yo no, pero ya no le creía. Sentí que algo me miraba desde dentro del bosque, que todo eso tenía una intención, y no sabía si Esteban estaba realmente tan inocente como decía. ¿Por qué me trajiste aquí?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Esteban levantó las manos. Solo quería que salieras de casa, que despejaras tu cabeza. Estás mal, Martín. Has estado mal desde hace meses. Yo solo quería ayudarte. No sabía que encontraríamos esto, pero yo ya no estaba tan seguro. A mi alrededor, el aire se sentía pesado, como si la atmósfera entera estuviera cargada de electricidad. Comenzamos a escuchar un zumbido leve, como un canto grave, subterráneo, que no sabíamos de dónde venía. Dimos media vuelta y volvimos al campamento a toda prisa. Nada parecía distinto, pero sentíamos que algo había cambiado, como si el bosque supiera que habíamos encontrado aquello que no debíamos ver. Esa noche decidimos no encender fuego. Comimos frío, en silencio. No lo dijimos en voz alta, pero ambos sabíamos que no estábamos solos. Antes de dormir, fui al límite del claro, tratando de encontrar señal en mi celular. Nada. Pero mientras apuntaba hacia el cielo con el aparato, noté una figura entre los árboles. Otra vez, parada, inmóvil, igual a la anterior, pero ahora más cerca. Y entonces escuché la voz de Esteban desde la carpa. «Martín, ¿qué haces ahí?». Me giré para responderle, pero vi que Esteban estaba parado justo a mi lado, y entonces me di cuenta que quien me hablaba desde la carpa no era él. Retrocedí instintivamente, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. La linterna que llevaba se apagó al golpear contra el suelo húmedo. Me arrastré hacia atrás, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Esteban estaba junto a mí, pálido, sus ojos fijos en la carpa. «¿Tú también lo escuchaste?», preguntó, sin mirarme. Asentí. «Esa voz era la tuya», susurró, «pero no eras tú».
La carpa seguía cerrada, y quieta, silenciosa, pero sabíamos que algo estaba dentro. ¿Y si solo es el eco? Dije, tratando de convencerme. No hay eco en el bosque. Nunca lo hubo, respondió él, sin moverse. Entonces, la cremallera de la carpa comenzó a abrirse, despacio, como si unos dedos invisibles tiraran de ella con una lentitud calculada. El sonido metálico se arrastró por la tela como un cuchillo deslizándose por piel tensa. No esperamos a que terminara. Corrimos. No recuerdo cuánto tiempo corrimos, pero fue suficiente para perder la noción de dónde estábamos. Las ramas me golpeaban la cara, el pecho, los brazos. No sentía dolor, solo un terror ancestral, primitivo, como si mi cuerpo supiera que huía de algo que no debería existir. Nos detuvimos cuando vimos una pequeña cabaña abandonada entre los árboles, cubierta de hiedra y enmohecida. La puerta estaba entreabierta. Dudamos, pero quedarnos afuera parecía aún peor. Entramos. Dentro, todo olía a humedad, a madera vieja y descomposición. El aire estaba helado, más que afuera, como si el lugar conservara una temperatura que no pertenecía a este mundo. Nos acurrucamos en una esquina, respirando con dificultad. «Esto es culpa mía», susurró Esteban. «Hay algo que no te conté». Me giré hacia él, pero no podía verle bien la cara entre las sombras. «¿Qué cosa?» «Cuando vine solo, hace meses, encontré el altar. También, pero estaba destruido. Lo reconstruí, solo por curiosidad. Pensé que era algún tipo de artesanía local. No sabía que iba a despertar algo». Mis labios se secaron. «¿Despertar qué?», no respondió. En ese momento, algo golpeó la pared exterior de la cabaña. Un golpe seco, fuerte, luego otro y otro. No eran ramas, no era el viento, era algo con peso, algo que sabía dónde estábamos. Me arrastré hasta la ventana, y por una rendija vi algo que me heló la sangre. La figura de madera del altar caminaba, no flotaba, no se deslizaba, caminaba torpemente entre los árboles, como si le costara sostener su propio cuerpo tallado, pero venía hacia nosotros, sin rostro, sin ojos, sin expresión, pero con una intención tan clara como el miedo que sentía en mi pecho. «Está aquí», le grité a Esteban, pero él ya lo sabía. Estaba en el suelo, temblando, repitiendo una palabra entre dientes. «Mawida, Mawida, Mawida». «¿Qué dices?», pregunté, con la voz quebrada. Esteban giró el rostro hacia mí, pálido como si la sangre se le hubiese drenado por completo. Tenía los labios partidos y los ojos desorbitados, como si acabara de mirar algo que no debería existir. «Es un hombre». Lo encontré tallado detrás del altar. «Mawida. Es parte del bosque». No debimos entrar. Quise preguntar más, pero un nuevo golpe nos sacudió. La puerta se estremeció. Las bisagras chirriaron como si gritaran. El marco entero temblaba, con cada impacto más intenso que el anterior. Ya no era una presencia que quería entrar. Era algo que exigía hacerlo. Algo que conocía este lugar mucho mejor que nosotros. En medio del caos, algo me hizo mirar hacia el suelo. Tal vez fue un destello. Tal vez fue la forma en que la alfombra podrida se levantó levemente por la fuerza de los golpes. Lo cierto es que la corrí con desesperación. Y ahí estaba, un círculo de ceniza, oscuro, perfecto, marcado en el suelo de madera. Dentro, una espiral rota, exactamente igual a la del altar. No era decoración, no era casualidad. «Esteban, esto no es una cabaña», dije. «Es una trampa, un sello, algo que estaba conteniendo eso. ¿Y si lo rompimos?», preguntó él, la voz ronca. «¿Y si lo que despertamos no estaba dormido, sino encerrado?». La respuesta llegó antes de que pudiera formularse en palabras. La puerta cayó, no se rompió, no voló en astillas, simplemente cayó, como si se rindiera, como si supiera que resistir ya no tenía sentido. El marco se desintegró en un crujido seco, y de inmediato el aire cambió. Se volvió más denso, más oscuro, literalmente oscuro. La noche de afuera no era como la de antes. No era la oscuridad del bosque. Era una negrura espesa, que avanzaba como niebla viva. Se deslizaba por el suelo, trepaba por las paredes.
y en medio de ella, sin apuro, sin sonido, la figura cruzó el umbral. No tenía rostro, no tenía forma fija. Era como si la realidad alrededor se doblara ligeramente donde estaba, como si su presencia trastocara la lógica misma, pero a pesar de su imprecisión, sabíamos que nos miraba, que su atención estaba puesta en nosotros, y que no le gustaba lo que habíamos hecho. El círculo de ceniza comenzó a arder en llamas azuladas. Un fuego antinatural, sin calor, sin humo. Las llamas formaban una danza espiral, y dentro de ellas, la figura se detuvo. No cruzó el círculo, no intentó avanzar. Solo se quedó ahí, en el centro del fuego, completamente inmóvil, como si esperara algo. Esteban cayó de rodillas, los sollozos sacudiéndolo. No lo trajimos nosotros, dijo. Él nos llamó, y nosotros vinimos. La frase me golpeó como un recuerdo que se niega a emerger. ¿Era posible? ¿Era eso lo que había sentido desde la primera noche? La voz en la carpa, el susurro con mi tono exacto, había sido una invitación o una orden. Mi mente se fragmentó. Solo imágenes sueltas. Esteban gritando mi nombre. El fuego azul elevándose hasta el techo. Mavida, la figura de madera, moviéndose sin moverse. Un crujido en el aire, como ramas al quebrarse en otra dimensión. Como si el tiempo a su alrededor no siguiera nuestras leyes. Cerré los ojos. Me tapé los oídos. Me acurruqué contra la pared, repitiendo mi nombre. Como un ancla, como un conjuro. Martín, Martín, Martín. Sentía que si lo dejaba de decir, algo en mí se perdería. Que mi memoria, mi identidad, mi alma, serían absorbidas por el fuego. Y entonces, silencio. No un silencio normal. Era total, absoluto. Como si el sonido hubiera sido apagado desde su origen. Abrí los ojos con lentitud. No había fuego, ni figura, ni movimiento. Estaba en el suelo. La cabaña era la misma, pero no del todo. La madera se veía más vieja, más carcomida, como si el tiempo hubiese corrido distinto en su interior, como si hubiesen pasado décadas en una noche. ¿Esteban?, susurré. Silencio. Me levanté con esfuerzo. Cada músculo dolía. Tenía tierra en la ropa, en la piel, sangre seca en las piernas y brazos. El altar había desaparecido. La figura de madera también. El círculo de ceniza era solo una sombra en la tabla del suelo, y la puerta estaba de nuevo en su sitio, como si nunca hubiese sido derribada. Salí tambaleando, los ojos irritados por la claridad del amanecer. Afuera, solo silencio. El bosque igual de espeso, pero más ajeno, más despierto. «Esteban», grité. Nada. Caminé, primero despacio, después desesperado, durante horas. El sol subía y bajaba entre las ramas, confundiéndome, hasta que encontré un grupo de excursionistas cerca de la carretera. Me miraron con una mezcla de miedo y compasión. Dicen que hablaba incoherencias, que balbuceaba sobre una figura sin rostro y fuego azul. Me llevaron al hospital, me hicieron análisis. No encontraron drogas, solo deshidratación severa, trauma. Me interrogaron. Me preguntaron por Esteban. Les conté todo, o al menos lo que podía poner en palabras. La policía fue al bosque. No encontraron la cabaña, no encontraron el altar, ni rastros del campamento. Nada. Esteban, desaparecido. Durante días enteros permanecí en el hospital. Me hacían preguntas que yo ya no sabía cómo responder. A veces, cuando cerraba los ojos, veía la figura de nuevo, detenida justo en el borde del fuego azul, esperando. Era como si cada noche repitiera la misma escena, pero con ligeras variaciones, como si lo que vivía ya no hubiera terminado, sino que apenas estuviera comenzando a pudrirse en mí, creciendo con lentitud. Un susurro sin idioma, constante, que se instaló en el fondo de mi oído. Cuando finalmente me dieron el alta, volví a casa, pero todo era distinto. Mi departamento en Valparaíso, que antes me parecía un refugio, se volvió estrecho, opresivo. Las paredes me devolvían ecos que no generaba. Las sombras se alargaban más de lo que deberían. Intenté volver al trabajo, dar clases. Me sentaba frente a mis alumnos y sentía que hablaba desde otro mundo. Ya no me importaban los logaritmos ni las derivadas.
Sus rostros eran una mezcla de indiferencia y lástima, como si intuyeran que algo en mí se había fracturado de forma irreversible. Me dieron una licencia médica. Dijeron que necesitaba ayuda profesional. Lo intenté. Visité psicólogos, terapeutas, incluso un psiquiatra. Me medicaron. Me dijeron que lo que había vivido era una reacción extrema al estrés y la soledad. Pero yo sabía que no. No era una alucinación. No era un episodio psicótico. Porque cada tanto lo escuchaba, a veces al anochecer. Otras, al despertar. Un sonido seco, como ramas quebrándose bajo el peso de algo invisible, y un nombre susurrado justo detrás de la oreja. Mawida. Esteban seguía desaparecido. Revisaba foros, grupos de búsqueda, noticias locales. Nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Su familia organizó un memorial simbólico, y yo fui. Me senté en la última fila y no dije palabra. Me abrazaron. Me preguntaron si creía que estaba vivo. Les mentí. Les dije que sí. Volví a revisar los bosquejos que él me había mostrado. Los dibujos del altar, las espirales, la figura con ramas saliendo del torso. Había detalles que no había notado antes. Símbolos minúsculos alrededor del círculo, parecidos al mapudungún antiguo, según pude averiguar. Investigué. Leí todo lo que pude sobre espíritus guardianes del bosque, sobre energías selladas, sobre los dueños de la tierra que algunos machi mencionaban en sus relatos más privados. La palabra Mawida aparecía aquí y allá, pero siempre con reverencia. Nunca como una entidad específica, siempre como algo que se invoca, pero no se nombra dos veces, como si pronunciarlo con ligereza fuera una forma de invitarlo, y yo ya lo había hecho muchas veces. Un día decidí volver. No sabía bien por qué. Tal vez por necesidad, tal vez porque soñaba con Esteban todas las noches, y siempre me miraba desde el borde del fuego, igual que la figura, sin rostro, sin voz. Volví solo. Dejé el auto en el mismo punto. Caminé. Todo era más denso. El bosque se había cerrado sobre sí mismo. Lo juro, los árboles eran más altos, más juntos, como si el terreno hubiera cambiado para enterrar sus propios secretos. Durante horas no encontré nada. El sendero al que habíamos llegado antes no aparecía. Pensé en rendirme, hasta que lo vi. Un trozo de tela colgando de una rama. Era parte del polerón de Esteban. Mi cuerpo actuó solo. Seguí caminando. Atravesé zarzas, raíces, grietas. El tiempo se doblaba. No sé cuánto anduve. El sol cambió de posición varias veces. Y entonces, entre dos rocas, la vi. La cabaña, pero era distinta. Más antigua, más carcomida, como si llevara décadas ahí. Ya no tenía puerta. El marco estaba abierto y dentro, solo silencio. Avancé despacio, conteniendo el aliento. El altar ya no estaba, ni el círculo. Solo un agujero en el suelo, como si algo hubiese emergido desde abajo, rompiendo la madera. Bajé, un subterráneo, pequeño, húmedo, con raíces colgando del techo y un olor a tierra podrida. Al fondo, una figura. Me acerqué. Era Esteban, o lo que quedaba de él. Estaba de pie, inmóvil, los ojos abiertos. No parpadeaba, no respiraba, pero no estaba muerto. Sus labios se movieron apenas. «No puedes sacarme», dijo. Me congelé. «¿Qué te hicieron?» «No me hicieron nada», respondió, con la voz áspera. Yo los dejé entrar. Su cuerpo tenía ramas fusionadas con la piel, como si hubiese echado raíces, como si el bosque se lo hubiera tragado, y luego lo hubiera devuelto, distinto. «¿Por qué volviste, Martín?» «Vine por ti». Mentira. Y entonces la sentí. La presencia. No llegó desde una esquina. No apareció de golpe. Siempre había estado ahí, en el aire, en el suelo, en mí. Solo que ahora decidía mostrarse. Un susurro, un crujido, una sombra que no proyectaba forma, sino intenciones. Algo que se deslizaba sin peso, pero que llenaba todo de gravedad. Esteban cerró los ojos. «Te eligió», dijo. «Siempre fue a ti». Y la figura que vi aquella noche, estaba ahora detrás de mí. No me di vuelta. No podía. Era como si todo mi cuerpo lo supiera. Si me atrevía a mirar, algo en mí se rompería para siempre.
pero aún así, lo sentía. La misma energía helada, áspera, que había percibido aquella noche en la cabaña. Un peso invisible que comprimía el aire, que me apretaba el pecho con dedos invisibles. Me ardían los ojos, el corazón martillaba sin ritmo. Y sin saber cómo, supe que ya no había vuelta atrás. Esteban temblaba. Sus raíces crujían como si se tensaran. Se estaba desgarrando desde dentro. Tienes que salir, susurró. No te quedes. Pero yo no me moví. El susurro de la criatura, porque ya no había duda de que lo era, llenó la sala subterránea, pero no con palabras. Era como si la propia tierra hablara, como si el bosque respirara a través de ella. Y lo peor era que no era solo miedo lo que sentía. Era fascinación. Me atrapaba. Me arrastraba con un lenguaje que no entendía pero que reconocía, como si me hablara desde algún rincón antiguo y primitivo de mi mente, como si lo que había en mí no fuera totalmente mío. Una parte de mí quería quedarme. Martín, la voz de Esteban fue más firme, como un ancla lanzada en la tormenta. No es lo que parece. Esto no es un llamado, es una trampa. Me forcé a retroceder. Un paso. 2. Las piernas me dolían como si caminara contra el lodo. Todo el cuerpo me pesaba. La sombra parecía expandirse, ocupando más y más espacio, y justo cuando toqué la escalera de madera, sentí una presión en el hombro. No un golpe, no una garra, un toque, cálido, íntimo, como una mano reconociendo lo suyo. Me giré por reflejo, y entonces lo vi de frente. No tenía forma clara, pero sí ojos, o algo que los imitaba, negros, profundos, como dos pozos que no devolvían reflejo. El rostro era una maraña de corteza y humo, un cuerpo humanoide, pero compuesto de lo que el bosque había rechazado: ramas secas, musgo podrido, huesos de animales, jirones de piel curtida, y sin embargo, había algo hermoso en él, antiguo, atemporal. La criatura inclinó levemente la cabeza, como un saludo, y habló. Siempre has estado solo, Martín. Sentí un temblor, no en el suelo, en mi mente. Siempre has buscado algo más, algo que te saque de tu cuerpo, de tu rutina, del aula vacía, del insomnio, del silencio en tu cama, de las paredes que no responden. Yo te escuché. No hablaba con sonido, lo hacía directamente en mi pensamiento. Y eso me destrozaba. Puedo darte un lugar, un propósito. Serás parte de algo más grande. No volverás a estar solo. Solo tienes que dejarte hundir. Y por un instante, lo consideré, porque tenía razón, porque había verdad en sus palabras. Yo estaba quebrado, roto, vacío, y esto, por más aterrador que fuera, me ofrecía algo que el mundo allá afuera nunca me había dado: pertenencia. Vi a Esteban, y supe que él también había sentido lo mismo, pero también recordé a su madre, llorando en el memorial, a mis alumnos, mirándome con miedo, al Martín que todavía quería seguir buscando, aunque no supiera por qué. Y entonces grité con todo lo que me quedaba, un rugido humano, imperfecto, asustado, pero propio. La criatura se tensó, el aire vibró, y de pronto, desapareció, no como un humo, no como un salto mágico, simplemente dejó de estar. Esteban colapsó. Su cuerpo, ya sin raíces, cayó al suelo como un saco vacío. Corrí hacia él. Respiraba, apenas, pero estaba vivo. Lo arrastré fuera. No sé cómo, no recuerdo cuánto tiempo. Fue como cruzar un bosque que mutaba a cada paso, como caminar por un sueño denso y viscoso. Pero lo logré. Cuando salimos a la carretera, un vehículo de la CONAF nos encontró. Me miraron con horror. Yo tenía los ojos inyectados, el cuerpo cubierto de arañazos, las manos llenas de tierra y sangre seca. Esteban no hablaba. Nos hospitalizaron a ambos. El informe médico dijo que habíamos sufrido exposición prolongada a condiciones extremas y un posible episodio psicótico compartido. Nadie creyó otra cosa. Esteban no volvió a hablar, ni una palabra. Vive en un centro en el sur. A veces lo visito. Se sienta frente a la ventana. Mira los árboles. A mí me dieron de alta. Volví a dar clases. Recuperé parte de mi rutina. Pero cada vez que salgo del edificio, cada vez que cruzo una plaza con árboles, cada vez que el viento sopla fuerte y trae ese olor a tierra húmeda y raíces,
sé que sigue ahí, esperando, porque no era solo una entidad, era parte de mí, y yo fui parte de él. Y lo peor es que, en mis peores noches, en esos momentos de insomnio donde el mundo se apaga y solo quedo yo con mis pensamientos, me descubro a mí mismo repitiendo su nombre, como un rezo, como una promesa rota. Mauida. Bueno, este fue el relato. Espero que te haya gustado, y si es así no olvides suscribirte. Nos vemos en otro relato.